Hola, buenos días. Vamos a dar una clase nueva de este curso, con el cual terminaremos el tema 5 y si estáis en Física 2 y el tema 6 si estáis en el grado de Electrónica, en la asignatura de electromagnetismo. Es un tema bastante corto. Y bueno, pues espero que en el tiempo que dura esta clase me dé tiempo a cubrirlo. Los temas, los conceptos que vamos a ver van a ser estos de aquí. Vamos primero a hablar de la fuerza electromotriz. A continuación introduciremos el concepto de potencia disipada o generada en un elemento de un circuito. Y después hablaremos de las leyes de Kirchhoff. Finalmente hablaremos de circuitos resistencia condensador, ¿vale? Entonces empezamos hablando de la fuerza electromotriz. ¿Y qué es esto de la fuerza electromotriz? Bueno, pues la fuerza electromotriz se representa con esta letra, la letra E, y es toda causa que sea capaz de establecer una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente en un circuito cerrado. Es decir, es una definición un poco extraña, porque si es un circuito abierto, entonces tiene una, y si es un circuito cerrado, entonces es otra cosa, ¿vale? Entonces, fijaros, si es un circuito abierto, repito, puede establecer una diferencia de potencial. No, si es un circuito abierto no va a haber corriente, ¿vale? No tiene por qué haber una corriente. Pero si estamos hablando de un circuito cerrado, como podría ser este que está aquí dibujado, pues entonces sí. Entonces la fuerza electromotriz sería cualquier causa que puede establecer una corriente en dicho circuito, en un circuito cerrado, ¿vale? Esas causas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues puede ser una pila. Por ejemplo, aquí pues podría ser una batería, una pila, puede ser un generador, una dinamo, puede ser cualquier cosa. Todas esas cosas son capaces de establecer una diferencia de potencial, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se entrarían dentro de la categoría de fuerza electromotriz, ¿vale? Si estamos hablando de una fuente de tensión ideal, a veces le llamaremos fuerza electromotriz y quizá en algunos contextos pues le llamemos fuente de tensión, y entonces vamos a distinguir dos casos. Una fuente de tensión ideal, en el cual no tenemos una resistencia interna y directamente en los extremos de la fuente de tensión se establece una diferencia de potencial, que es la que te marca el valor E de la fuerza electromotriz. Por ejemplo, en este caso de aquí, si tomamos únicamente este elemento de aquí, el elemento que pone 12 voltios, pues esto de aquí sería una fuente de tensión ideal. Ahora, en una fuente de tensión real, pues lo que hacemos es ponerle en serie una resistencia que da cuenta de la resistencia interna de esa fuente de tensión, ¿vale? Por ejemplo, pues si tomamos, en lugar de solamente esto de aquí, tomamos lo que está dentro del recuadro naranja, pues todo esto se trataría de una fuente de tensión real, ¿vale? Fijaros, en este circuito tenemos una ganancia de potencial desde este punto, que implícitamente, aunque no lo pone, pues es verdad que quizá debería ponerlo, pero si miramos este diagrama está tomando como referencia, voy a anotarlo, está tomando como referencia de tensión esta de aquí, ¿vale? Eso se anota con este símbolo. Que es el de tierra. Entonces todo este punto se trata de un único conductor, todo este punto está a 0 voltios, ¿vale? Este elemento lo que hace es crear una diferencia de tensión entre este punto y este punto de 12 voltios, ¿vale? Entonces este punto de aquí y todos los que están aquí, en cualquier zona de este conductor, está a 12 voltios. Ya sabéis que dentro de un conductor estas líneas negras se consideran conductores perfectos, con una conductividad infinita, entonces no hay resistencia y no hay no hay campo eléctrico y no hay cambios de potencial, ¿vale? Entonces en toda esa región que está aquí marcada, toda esta región está a 12 voltios. Este símbolo lo que me garantiza es que entre este punto y este punto
va a haber 12 voltios de diferencia. Y después aquí tengo una resistencia, que es la resistencia, la correspondiente a la resistencia de esta fuente de tensión real, ¿vale? Modelada, que se ha modelado así. Y después tengo otra resistencia en serie con esta primera, ¿vale? Fijaros, en esta primera resistencia va a producirse una caída de tensión. ¿De qué va a depender? Bueno, pues sabemos que las caídas de tensión en un circuito vienen dadas por la ley de Ohm. Lo hemos visto en una de las clases anteriores. Y entonces en un circuito ya sabéis que... a ver, ¿cómo escribo? Aquí. En un circuito la tensión que cae... en una resistencia la tensión que cae en esa resistencia es igual a la intensidad que pasa por ella multiplicada por el valor de la resistencia, ¿vale? Entonces, si en este circuito este diagrama me dicen que aquí hay 2 amperios, están circulando 2 amperios, pues si esta resistencia tiene 2 ohmios, pues entonces están cayendo 4 voltios. Están cayendo 4 voltios desde 12, ¿no? Entonces, de 12 menos 4 pasamos a 8 voltios. Y esos 8 voltios van a estar aquí a lo largo de todo este conductor, hasta que llegamos aquí. Y aquí de nuevo multiplicamos resistencia por intensidad, esta vez son 4 ohmios y son 2 amperios, pues caen 8 voltios, ¿vale? Entonces caen 8 voltios, aquí ya estábamos en 8 voltios y bajamos a 0 voltios, ¿vale? Y ya aquí, como todo esto es conductor, cerramos el circuito por aquí, ¿vale? Muy bien, ¿cómo sabemos, o fijaros, qué pasaría si en este circuito, imaginad, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 2 amperios caen 1 amperio? O sea, pasa 1 amperio. Si en lugar de esta corriente ser 2 amperios, pasa 1 amperio. Pues fijaros que aquí caerían 2 voltios, aquí 4 voltios, y entonces aquí tendría 6 voltios, pero es que yo había partido de 0. Es decir, este punto 6 voltios es lo mismo que 0. Eso es incorrecto. ¿Veis? No tiene sentido, no puede ser. Este circuito, forzosamente, si esto es el valor de la tensión, estos son los valores de la resistencia, forzosamente tienen que pasar 2 amperios, si no llegas a una contradicción. Una forma de ver estos circuitos es planteando un sistema de ecuaciones, ¿no? Esto que está aquí es, si tengo alguna incógnita, lo puedo ver como un sistema de ecuaciones. Es análogo, son formas distintas de representar lo mismo, ¿vale? Solo que en todo lo que es electrónica o electricidad, este tipo de diagramas son tan gráficos, son tan visuales, y además puedes relacionar elementos que tú tienes con objetos de la realidad que son tremendamente prácticos y por eso son tan masivos. Pero al final todos se tienen que acabar traduciendo a ecuaciones. Y entonces tú, cuando escribes una ecuación, puedes escribir cosas sin sentido, ¿no? Entonces, si aquí yo dijera que está pasando 1 amperio, estaría diciendo algo que no tiene sentido. Y por eso, pues estaría mal. La única posibilidad es que por aquí pasen 2 amperios, si no, llego a contradicciones, ¿vale? Bueno, hablaremos en más detalle de circuitos precisamente cuando introduzcamos las leyes de Kirchhoff y resolveremos circuitos relativamente complejos, ¿vale? Lo dejamos para un poquito más adelante. Antes de eso vamos a hablar del concepto de potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica que se entrega en un circuito viene dada por esta expresión de aquí. Un momentito. Bueno, pues la potencia entregada en un elemento circuital va a venir dada por la tensión que caiga en los extremos de ese circuito multiplicada por la intensidad que pase por ese circuito cuando está cayendo esa tensión, ¿vale? Si esta tensión se coge en voltios y la intensidad en amperios, estamos en el sistema internacional, entonces la potencia se va a medir en vatios, ¿no? Si estamos en una resistencia, fijaros, si cojo esta fórmula, pues entonces tengo que la potencia disipada, según esta fórmula, es el voltaje que cae en ella multiplicado por la intensidad, pero es que la ley de Ohm nos dice que el voltaje que cae en una resistencia es I por R, ¿no? Entonces se queda I por R por I, entonces eso es I al cuadrado por R. Otra forma alternativa sería el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Fijaros, el valor de una resistencia siempre es positivo. Y I es verdad que podría tener valores positivos o negativos, pero como está al cuadrado, pues este número de aquí siempre es un número positivo. Las resistencias siempre
disipan potencia, ¿no? Hay que interpretarla así. Cuando esta cantidad es positiva, eso significa que es energía que está saliendo del circuito, que el circuito está entregando, ¿vale? Puede ser negativo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, porque esto puede generar a veces confusión, ¿no? Entonces tenemos en una resistencia, cogemos una diferencia de potencial positiva y cogemos el signo o la intensidad, la cogemos de este modo. Este es el convenio que siempre se suele utilizar. Coges un elemento, no tiene por qué ser una resistencia, así en general un elemento, y entonces si coges la tensión positiva en este lado, entonces la intensidad la coges de esta manera, ¿vale? Entonces fijaros que tal y como está aquí, pues la potencia disipada entonces es V por I, y la tensión que cae en la resistencia hemos dicho que sigue la ley de Ohm, y entonces eso es R por I, ¿no? O R por I al cuadrado, R por I al cuadrado. Esta es una cantidad que es siempre positiva. Sin embargo, si este elemento no es una resistencia, es una fuente de tensión, fijaros lo que ocurre. En general, imaginad que esta fuente de tensión, si os resulta más fácil, tiene aquí colocada una resistencia, ¿vale? Y entonces, con este mismo criterio que yo he cogido aquí, la tensión que cae en este elemento, ¿vale? Tendría que cogerla aquí, positiva, V, ¿no? Y fijaros que si sigo este mismo criterio, yo tengo que dibujar la intensidad así, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esta intensidad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque este punto de tensión, porque en este punto la tensión es más alta que en esta, ¿no? Y entonces la corriente va a ir hacia la derecha. Va a ir hacia la derecha por esta resistencia de aquí y en dirección contraria por la parte de arriba, ¿no? La intensidad va a hacer una cosa así, ¿vale? Y entonces fijaros que si sigo el mismo criterio que he seguido aquí arriba con la resistencia, entonces esta intensidad tiene que ser negativa. Y entonces la potencia que ese circuito entrega, pues es la misma expresión, habría que calcular el valor de esa intensidad, pero como la intensidad es negativa, pues entonces esta potencia tiene que tener un valor negativo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que este elemento, el elemento fuente de tensión, no está entregando energía, no está sacando energía del circuito, sino que la está metiendo, todo lo contrario. Está metiéndole energía al circuito, ¿no? Mientras que la resistencia es positiva y de hecho valdrá justo lo contrario que entregue esta, tienen que tener el mismo valor y signo contrario, y esta es energía que está saliendo del circuito, esta resistencia pues se estará calentando. Ese es el efecto que produce la potencia disipada en una resistencia, calentamiento, ¿vale? A veces a ese efecto se le llama efecto Joule, ¿no? Es el efecto de calentamiento de un elemento debido a que presenta una resistencia y por él está pasando una intensidad o está cayendo una tensión. Bueno, un poco para afianzar estos conceptos vamos a resolver este circuito y vamos a empezar a plantear algunas leyes. Fijaros que tal y como está dibujado, pues bueno, me dicen que aquí entre estos dos extremos cae en 21,2 voltios, ¿vale? Y entonces si en estos extremos caen 21,2 voltios y están pasando 4 amperios, que es un dato del problema, pues es muy fácil deducir el valor de R. Sencillamente va a ser 21,2 voltios, vamos a llamarle a este V sub 1, ¿vale? Este de aquí le llamaremos V0. Entonces R grande es V sub 1 partido por I, que son 4 voltios. Nada, sencillamente hacemos la cuentecita, 21,2 partido 4 y bueno, no sé lo que dará esto, 5,3, ¿no? 5,
Sí, 5,3. Esto es igual a 5,3 ohmios. R pequeña, ¿cuánto vale? Bueno, pues si R pequeña está aquí, fijaros, entre este punto y este punto, este punto es el mismo que este, pues entre aquí en uno de los extremos, la resistencia que cae, la tensión que cae en R pequeña va a ser 24 voltios menos 21,2. ¿Vale? Y en esa resistencia están pasando 4 amperios, ¿no? Entonces tenemos pues 2,8 partido por 4 ohmios, ¿vale? Bueno, es un circuito sencillo para coger un poco de soltura. Estamos repasando pues la ley de Ohm, este concepto de potencia, etcétera, ¿vale? Vamos a pasar a algo un poquito más complejo. Lo siguiente que vamos a ver son las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Las leyes de Kirchhoff son dos, ¿vale? Vamos a tener una que es para uniones y otra que es para lazos. ¿Qué nos dicen las leyes de Kirchhoff? Bueno, pues la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de Kirchhoff para uniones, es decir, para estos puntos, cualquier intersección de cables o en realidad cualquier parte de un cable, coges un punto y ahí se tiene que cumplir la primera ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de todas las intensidades que entran o salgan de esa unión, teniendo en cuenta el signo, tiene que ser igual a 0, ¿vale? Es decir, lo de teniendo en cuenta el signo dice que, bueno, si tú, por ejemplo, dibujas tu unión así, esta es mi unión, y aquí hay 3 cables, bueno, pues si yo cojo el criterio de dibujar estas intensidades de esta forma, pues entonces, perdón, este no sería I sub 1, este sería I sub 2, este sería I sub 2, I sub 3, pues entonces I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 tiene que ser igual a 0, es decir, que si I sub 1 vamos a suponer que es positivo y I sub 2 también es positivo, son números, yo que sé, 1 amperio y 1 amperio, pues entonces forzosamente I sub 3, tal y como está dibujado, tiene que ser menos 2 amperios. Si por aquí está entrando 1 amperio y por aquí está entrando 1 amperio, entonces tiene que estar saliendo por I sub 3, tienen que estar saliendo 2 amperios. Entonces se traducirá en que I sub 3 tendrá menos 2 amperios. Si por lo que sea aquí he cambiado una de estas señales, de estas flechas, la he puesto mirando para otro lado, por ejemplo I sub 3 la pongo así, entonces la ley de Kirchhoff, esta ley de Kirchhoff, no es la suma, sino que sería estas dos están entrando, entonces sí que las puedo poner sumando, I sub 1 más I sub 2, pero como esta está saliendo, pues entonces esta la tengo que poner restando, porque no está siguiendo el mismo criterio que las demás. Y entonces de esa manera, si con el mismo ejemplo anterior, si esto vale 1 amperio y esto vale 1 amperio, esta vez I sub 3 ya no va a valer menos 2 amperios, esta vez va a valer directamente 2 amperios, porque está cogido, digamos, de forma adecuada el signo de la corriente. En realidad no hay algo así como una forma adecuada del signo de la corriente, pero claro, de alguna manera pues te vas a ahorrar un signo, ¿no? Si pones la flechita y aciertas con hacia dónde va la corriente, pues te vas a ahorrar después un signo, ¿vale? Sin más, tampoco tiene más historia. Vale, vamos, esta es la primera ley de Kirchhoff, ¿vale? Vamos con la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que a lo largo de un lazo, ¿y qué es un lazo? Bueno, pues aquí en este dibujo tenéis varios lazos representados. Cada una de estas líneas azules representa un posible lazo. Puedes coger bastantes, ¿no? Un circuito relativamente sencillo como este pues tiene 4 lazos, ¿no? Fijaros, un lazo sería pues que yo me pongo en un lado del circuito y empiezo a moverme en el sentido que yo quiera y empiezo a contar las subidas y bajadas de tensión que me voy encontrando. Entonces, por ejemplo, aquí pues me encuentro un cambio de la tensión, aquí me encuentro otro cambio de la tensión, aquí me encuentro otro cambio de la tensión, aquí me encuentro un cambio de la tensión
y cuando llego aquí al punto desde el que partí, pues lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de todas de esos cambios de la tensión que yo me encuentre, al final tienen que darte cero. Y eso tiene mucho sentido. Es como si estáis en una escalera, imaginaros que estáis en un edificio y entonces empezáis a subir escaleras por un sitio, después bajáis una, seguís subiendo por otra, tal, lo que sea, pero acabáis en el mismo punto desde que saliste. Pues al final, obviamente, todas las ganancias en altura han tenido que estar contrarrestadas por pérdidas en altura. No puede pasar de otra manera. Estamos todavía en circuitos donde los campos son conservativos y tal, ¿vale? Entonces, esa tontería es lo que nos está diciendo la ley de Kirchhoff, ¿vale? Fijaros, si por ejemplo hay que tener una cosa que suele equivocar, voy a poner un circuito relativamente sencillo, este de aquí, con una resistencia, ¿vale? Y ahora pues yo voy a suponer que la intensidad pues está yendo hacia acá, ¿vale? Esto es la intensidad, esto es una fuente de tensión y esto es una resistencia, ¿vale? Entonces yo puedo coger este lazo y puedo recorrerlo así, ¿vale? Entonces la ecuación que tendría que apuntar es la siguiente. Me empiezo a mover por aquí, no hay ningún cambio de la tensión porque estoy moviéndome por un conductor. Llego aquí a una fuente de tensión y fijaros, voy desde un potencial más bajo a un potencial más alto. Entonces he subido V voltios, ¿vale? Y después voy aquí y tal y como está dibujado, si esta resistencia, o aquí va a haber una caída de tensión que es R por I. Pero es una caída porque la intensidad va para acá y entonces sabemos que la intensidad va desde el potencial más alto al potencial más bajo. Entonces aquí delante le tengo que poner un signo menos, ¿vale? Entonces le pongo ahí menos R, un menos, y el valor de esa caída de tensión, la ley de Ohm me dice que es menos R por I. Fijaros que esto pues me predice de forma adecuada el valor de la ley de Ohm. Hay otra posibilidad. Yo podría haber recorrido esta malla, en lugar de en este sentido, pues lo recorro en este otro sentido, ¿vale? Entonces, fijaros, si empiezo en el mismo sitio que antes, pues voy por aquí y lo primero que me encuentro es esta resistencia, pero esta vez, como voy en este sentido, en lugar de estar bajando tensión, estoy subiendo tensión. Esta intensidad está dibujada así, entonces siempre tengo que suponer que la intensidad se mueve desde el potencial más alto al potencial más bajo. Entonces yo esto de aquí, en lugar de poner un signo menos delante, como voy en ese sentido, pues tengo que coger, y esto es R por I, ¿vale? Y ahora voy por aquí, sigo por aquí, y esta vez ahora me encuentro esta tensión, que ahora me la encuentro en signo contrario. Esta fuente de tensión me la encuentro en sentido contrario, y entonces, fijaros, voy de un punto más alto de tensión a un punto más bajo. Entonces por eso le tengo que poner un signo menos delante, ¿vale? Y entonces, fijaros que esto es exactamente lo mismo. Da igual que cojas el sentido así, que lo cojas en sentido contrario, ¿vale? Entonces esta V sigue siendo R por I. Puede ser que en este circuito, pues quizá no, pero puede ser que estemos en un circuito donde a priori no sé el sentido que va a coger la corriente, ¿vale? Y entonces digo, bueno, yo en esta resistencia voy a suponer que la intensidad va hacia acá. Es una suposición que yo hago. Y vamos a ver cómo cambia todo esto. Ahora, pues si voy moviéndome así, pop, 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 ¿vale? Pues fijaros, es lo mismo de antes, la tensión no ha cambiado nada, pero esta vez tengo que coger, como yo siempre tengo que suponer que la intensidad se mueve de la tensión más alta a la tensión más baja, pues entonces esta vez estoy escalando la tensión. Entonces aquí le tengo que poner un signo menos delante, es R por I. Y esto es igual a 0. Y entonces dice, bueno, es que esta ecuación no es la misma que esta ecuación. Y es verdad, no son la misma ecuación. Lo que pasa es que, vamos a ver en qué cambia. V es igual a menos R por I, ¿vale? Pero fijaros que es que I, esta I tiene signo contrario a la I que tenía antes. Entonces, esta solución sigue siendo igual de buena. Lo que pasa es que en este caso de aquí I es positivo
I es un número positivo y en este caso de aquí abajo I es un número negativo, de hecho es menos v partido por r, es negativo, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Y ya os dejo a vosotros un poco que lo hagáis en el último caso que quedaría, que sería recorrer esto en sentido contrario, ¿vale? Entonces mucho cuidado con los signos, eso es crítico, si no tenéis cuidado en eso el problema va a salir mal. Esta ley es muy buena, nos ayuda mucho a resolver todos los problemas de circuitos, pero hay que tener cuidado manejándola, ¿vale? Entonces vamos a hacer uno de estos dos ejercicios, creo que igual hacer los dos va a ser excesivo. Una recomendación, aquí tenéis esta página web. En esta página web pues, tenéis un simulador de circuito, entonces si alguna vez estáis haciendo un problema y tenéis dudas sobre el resultado que se está dando, pues podéis sencillamente iros a esta página web, ponéis ahí todos los elementos y os va a dar la solución. Voy a hacer, creo, mejor este segundo, no, este no. Sí, voy a hacer este segundo problema, que creo que como tiene dos lazos, dos mallas, cada una de estas regiones conectadas se llama malla, pues creo que va a ser más ilustrativo, ¿vale? Entonces me voy directamente a él. Y dice, encontrar los valores de tensión y corriente y potencia en todos los componentes del siguiente circuito. Vale, pues vamos allá. Fijaros, vamos a utilizar estos lazos que me proponen. Bueno, me dicen muchas cosas, me dicen cuánto valen estas corrientes. Esta no me la dice, esto es una incógnita. Y tampoco me dicen cuánto vale R, ni cuánto vale la fuerza electromotriz de esta batería, ¿vale? Es lo que estamos buscando. Entonces, pues vamos a plantear cuánto valdría esta. Vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff, que os recuerdo que es la sumatoria de todas las caídas de tensión a lo largo de un lazo, de un camino cerrado que yo coja. Normalmente siempre se cogen estos, pero en realidad podrías coger cualquier combinación de caminos, ¿vale? Si eres cuidadoso no pasa nada porque estás volviendo al mismo punto. Y vamos a aplicarla. Entonces, empezamos aquí en el punto A, ¿vale? Por ser un poquito sistemáticos. ¿Y qué me voy encontrando? Pues voy por aquí, 12 voltios. Vale, esto no me gusta mucho llamarle. Bueno, vamos a usar los números que pasan los dos. Entonces me encuentro 12 voltios con signo positivo, ¿vale? Estoy pasando de un potencial más bajo a un potencial más alto. Y después me encuentro una R con una intensidad y tal y como está dibujada la intensidad me dice que esta tensión en principio tengo que suponer que es más alta. Entonces le resto menos R por I, ¿vale? Y sigo por aquí, 0, 0, 0, 0, 0, y llego aquí, y aquí me encuentro otra bajada de tensión, entonces otro signo menos, que es menos 2 amperios multiplicado por 3 ohmios, ¿vale? Y todo eso, la ley de Kirchhoff me dice que todo eso tiene que ser igual a 0, ¿vale? Este es el primer lazo. Vamos con el segundo lazo. El segundo lazo es este de aquí, vamos a empezar aquí. Entonces lo primero que me encuentro es E, pero ahora está colocada al revés. Fijaros que me la encuentro en sentido contrario al que estaba antes, y entonces es menos E. Y ahora paso desde un potencial a un potencial más alto, porque esta intensidad me la encuentro en sentido contrario. Entonces esto es más 1 amperio multiplicado por 1 ohmio. ¿Vale? Llego al punto B, voy por aquí y ahora me encuentro esto de nuevo, menos 2 por 3. Y todo esto es igual a 0. Esto es 2. Y ahora finalmente pues voy al lazo 3 y el lazo 3 empieza aquí, me encuentro 12 voltios, lo mismo de antes, más 12 voltios menos R por I. Y ahora me encuentro esto de aquí, que es esta intensidad la tengo que coger con signo negativo, porque estoy bajando. Entonces es menos 1 por 1 más
E. Esto es todo igual a 0, ¿vale? Y esta es la ecuación 3. Fijaros, aquí tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, pues vamos, como está un poco liado esto, voy a simplificarlo un poquito. Voy a sumar, por ejemplo, voy a restarle este a este. Voy a restar 3 menos 2. No, 3 menos 1, perdón. 3 menos 1. Y esto es 0, 0. Es menos 2 más 6. Y bueno, y de aquí abajo pues tenemos que R por I es 12 menos 1 son 11, más 5 más menos 5 son 6 voltios, ¿vale? Entonces vale, pues fijaros que aquí llegamos a una estas dos ecuaciones, la 1 y la 3, son linealmente dependientes, o sea, realmente son la misma ecuación, no nos aporta ninguna información, y entonces con esto de las mallas pues no podríamos despejar cuánto vale R por I. Sin embargo, si recurrimos a la primera ley de Kirchhoff y la aplicamos en este punto de aquí, pues vemos que 2 amperios, que son los que están entrando aquí, claro, porque todo esto a veces es engañoso, ¿no? A veces no se ve, pero todo esto de aquí eléctricamente es el mismo punto, es el mismo nodo, está todo a la misma tensión, toda esta línea está toda a la misma tensión, ¿vale? Entonces, 2 amperios, esto tiene que ser igual a 0, y entonces esto que me dice, que 2 amperios más 1 amperio menos I tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y entonces de aquí ya sí que podemos despejar I, que son 3 amperios, y una vez que ya tenemos I, pues es muy fácil despejar R, porque R serían 6 partido por 3 y son 2 ohmios. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos encontrado todos los valores de tensión y de corriente, no falta ninguno, sabemos cuánto vale. Nos faltaría ahora hablar de la potencia, ¿vale? Bueno, pues en cada elemento vamos a hacer algunos típicos, pues por ejemplo en este de aquí pues tendríamos, es una resistencia normal y corriente, y yo sé que eso es V por I, la potencia que disipa es V por I, pero como tengo la intensidad y la resistencia, pues puedo utilizar esta formulita de aquí, que es 3 por 4 al cuadrado, ¿no? Entonces pues esto es 4 por 4 son 16, estos son 4, y entonces esto es 4 por 4, sí, 4 por 4, 16 por 3, no, perdón, 16 por 3 son, 6 por 3, 18, 48 vatios, ¿vale? En esta resistencia. En esta de aquí pues está muy facilita, porque es un ohmio y un amperio, pues esa es un vatio, ¿vale? Realmente las resistencias son muy fáciles de calcular, no tengo ningún comentario. Me gustaría hacer un comentario sobre esta de aquí, la de 12 voltios. Que hemos dicho que tiene una intensidad de 3 amperios. Fijaros, si sigo el criterio que tengo, que hemos dicho antes, y esta fuente de tensión la pongo aquí, esta diferencia de tensión va aquí, y la intensidad la tengo que coger en este sentido. Fijaros que esta intensidad va en sentido contrario, entonces la potencia disipada en esta fuente de tensión es P es 36, ¿no? Uy,
36 vatios. 36 vatios. Perdonad aquí que me he confundido, he hecho esto es 4, 2 por 2, 4, ya me había yo precipitado ahí. Entonces esto es 12 vatios, perdonad. 12 vatios, ¿vale? Esta es para esta de aquí. Entonces esta fuente de tensión está entregando menos 36 vatios. ¿Por qué? Porque tengo que coger la corriente en este sentido, entonces esto es menos 3 amperios, ¿vale? Esta está saliendo para acá, y entonces si la pinto en sentido contrario, pues esos son menos 3 amperios. Entonces esta fuente no está disipando 36 vatios, está entregando al circuito 36 vatios, ¿vale? Esa es esa de allí. Y ahora vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí es... La pinto igual que la otra, y entonces aquí tengo E, y la corriente tendría que pintarla en este sentido, ¿vale? Y fijaros que esta corriente de aquí es I, tal y como está aquí dibujado, es menos 1 amperio, y E hemos dicho que es menos 5 voltios, ¿vale? Entonces esta fuente de tensión, cuando hago el producto de estos dos, pues esto me da 5 vatios. Y eso quiere decir que esta fuente de tensión, en lugar de estar aportando energía al circuito, la está chupando. Podemos imaginarlo como si esto fuera pues una batería, ¿no? Entonces esto sería un ejemplo de una carga de una batería. Por eso este problema se llama así, carga de una batería, ¿no? Esta batería de aquí se está cargando, y por eso salió un valor un poco extraño, que es una fuente de una diferencia de tensión negativa entre estos dos extremos. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Vamos ahora a hablar de circuitos de resistencia condensador, ¿vale? Entonces, fijaros, si nos vamos a la fórmula que teníamos del tema anterior, recordáis que era la fórmula que usamos más, era la capacidad es igual a la carga partido por el voltaje, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarnos aquí el voltaje, y aquí se queda entonces la carga. Y ahora vamos a aplicar la derivada temporal a ambos lados. Entonces esto de aquí, ¿en qué se queda? Bueno, esto es la variación de la carga que entra o sale de las placas del condensador por unidad de tiempo. Y si recordáis, pues en este tema hemos dicho que la intensidad era justamente eso, era el valor de cuánta carga, el valor instantáneo de cuánta carga sale o entra por unidad de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que en un condensador la intensidad que pasa por un condensador, eso va a ser igual a esto de aquí, pero es que en esta derivada la capacidad en general va a ser siempre constante, y entonces la tensión va a poder variar, ¿vale? O sea, se quedaría. Pero fijaros lo que estamos diciendo, esto tiene implicaciones bastante grandes, porque estamos diciendo que en un condensador puede circular una corriente, pero os recuerdo la definición que habíamos dicho, o que era un condensador. Un condensador era, el condensador más sencillo, el de placas plano paralelas, era una cosa así, eran dos placas paralelas, ¿no? Conductoras paralelas, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que desde aquí hasta aquí puede circular una intensidad, ¿vale? Claro, la condición es que la tensión en los extremos sea cambiante. Para que pase una intensidad tiene que ser cambiante. ¿Y esto, pues, cómo se explica? Bueno, pues fijaros, a medida que va entrando carga aquí, a medida que va aumentando la tensión aquí, pues lo puedo entender como que va entrando carga aquí, se va acumulando carga aquí, pero es que en este lado tiene que ir entrando carga negativa. Entonces, si se mueve carga negativa así, pues eso significa que había una intensidad así. Cuando la carga positiva se mueve así, pues sí, efectivamente la intensidad va hacia la derecha, pero aquí tiene que estar entrando carga negativa, y entonces también aparece una corriente hacia la derecha, ¿vale?
realmente no está saltando carga de una placa a otra, o no tiene por qué saltar carga de una placa a otra. Es suficiente con que la carga que se está acumulando aquí induce que aquí empieza a aparecer una carga negativa. Y eso, pues, visto así de una forma un poco más macroscópica, pues en el fondo es una intensidad, ¿no? Estamos diciendo que por aquí, visto el condensador como un elemento, pues por aquí está pasando una intensidad, ¿vale? No voy a hacer este problemita, es demasiado fácil. Lo único que hay que hacer es la derivada de la tensión con respecto del tiempo y ya pues con eso pues sacarías una intensidad. Claro, es que las implicaciones son grandes porque está pasando corriente por algo que esto de ahí en principio es un dieléctrico, o en general pues no es conductor, puede ser un material dieléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante curioso si os paráis a pensarlo. Vamos ahora a resolver un ejemplo que en las prácticas también aparece, es el ejemplo de carga y descarga de un condensador. Y para ello pues vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Fijaros, si tengo un circuito de este tipo, como este que tengo aquí, y planteo aquí la segunda ley de Kirchhoff, voy a hacerlo en azulito. Pues entonces, empiezo, vamos a pensar justo en el instante, en principio esto está abierto y voy a plantear esta ecuación justo en el instante que cierro, ¿vale? Y permito que aquí aparezca una corriente, ¿vale? Si esto está abierto, pues no hay corriente, la intensidad que pasa es cero, esto está inicialmente descargado y se acabó. Pero en el momento que yo dejo que pase una corriente, pues entonces empiezo por aquí, me encuentro esta tensión con signo positivo, después me encuentro esta resistencia, entonces si la tensión va en este sentido, la voy a pintar en este sentido la intensidad, no la tensión, la intensidad, perdón, la pinto en ese sentido, pues ahí va a haber una caída de tensión que es menos R por I, y después me encuentro el condensador en el cual pues va a caer una tensión, ¿vale? Una tensión. La tensión que caiga en el condensador. Claro, la tensión que cae en el condensador, en lugar de escribirla así, puedo escribirla usando esta expresión, entonces se me quedaría Q partido por C, la tensión se queda Q partido por C, y la intensidad sabemos que tiene esta forma. Entonces, otra forma alternativa de escribir esta ecuación es E menos R diferencial de Q con respecto de T es menos Q partido por C, ¿vale? Igual a 0. Fijaros, aquí lo que va variando es la carga que aparece en las caras del condensador, ¿vale? En las placas del condensador. Esto Q es una función del tiempo, ¿vale? Entonces, esta ecuación, ¿qué me está diciendo? Pues las ecuaciones siempre nos plantean una pregunta. Normalmente, pues las ecuaciones más sencillas, las ecuaciones algebraicas, pues son de este tipo. Son 3x más 1 es igual a 0. Y entonces la respuesta es un número, x, ¿no? ¿Cuánto vale x? Sin embargo, en estas ecuaciones la pregunta o lo que yo tengo que decir es ¿qué función hace que esto sea verdad? ¿Vale? ¿Qué función q de t hace que esto se cumpla? Porque aquí aparece una derivada, ¿vale? Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? EDO, ¿vale? Cuando tengo una EDO, pues la forma más sencilla de resolverla es, bueno, pues hacer un cambio de variable y tal. No voy a entrar en eso porque no me queda mucho tiempo y prefiero dedicarlo a otras cosas. Y entonces, pues, os lo dejo a vosotros que deduzcáis un poco cómo se resolvería esta ecuación y veis que la solución es de esta forma, está en muchos sitios, ¿vale? La solución de la carga del condensador tiene esta expresión de aquí. Entonces, vamos a pintarla. Solución de Q de t es igual a una carga final.
multiplicado por 1 por e elevado a menos t por rc. ¿Vale? Aquí puedo poner la carga, pero ya sabéis que como la carga y la tensión están ligados por una constante, que es justamente la tensión del condensador, están ligados por una constante, pues entonces si multiplico sencillamente esto por c, pues ya tengo la tensión. ¿Vale? Y entonces en esta gráfica, pues fijaros, esto es una exponencial que tiene un valor asintótico. Cuando t es un valor muy pequeñito, cuando t vale 0, pues esto de aquí vale 1, entonces tengo 1 menos 1, 0, entonces aquí la carga inicial, Q de t, va a ser 0. Y a medida que avanza el tiempo, después de un tiempo muy largo, pues esto es un número que es e elevado a menos infinito, vamos a pensar en menos infinito, entonces esto de aquí ya vale 0, y entonces me queda 1 menos 0, ¿no? Y entonces esto después de un tiempo muy largo va a tender asintóticamente a un valor Q sub f, ¿vale? De esta forma. Esto es una exponencial que va creciendo asintóticamente a ese valor, ¿vale? Esta constante de tiempo, el valor RC, a veces se le llama tau, es la constante de tiempo de un circuito RC, y aunque parezca mentira, el producto de RC tiene unidades de tiempo. Si estamos todos en el sistema internacional, si estamos con ohmios y faradios, pues entonces ohmios por faradios nos va a dar segundos, ¿vale? Es bastante curioso, pero bueno, si revisáis un poco de dónde venían todas las definiciones, pues es así. Entonces el producto de R por C son segundos. Entonces esta tau es el tiempo, a veces se le llama el tiempo de descarga, tiempo típico de descarga de un circuito RC, ¿vale? Es en el momento en el cual esta constante de aquí vale 1 partido por E, ¿no? Y eso sería, pues, por ejemplo, pues por aquí, ¿no? En ese momento tenemos aquí 1 partido por E, y entonces esto es 1 menos E a la menos 1 veces la carga, ¿vale? Si nos planteamos qué pasa en el caso contrario, en un caso de un condensador cargado y en el cual inicialmente esto estaba cargado, este circuito abierto, y ya no tenemos esta fuente aquí, ahora tenemos un cable, pues el condensador lo que le va a pasar es que se descarga. Esta ecuación se vuelve todavía más sencilla, fijaros. Tengo esto aquí, R. Y este condensador estaba inicialmente cargado, con una carga inicial, y en un instante de tiempo dado cierro el circuito, ¿vale? Y entonces si aplico aquí la segunda ley de Kirchhoff, pues me queda que el voltaje que cae en los extremos en el condensador, el voltaje que cae en el condensador, aquí ya es 0, menos la intensidad va a salir, vamos a suponer que sale en ese sentido, menos R, y tiene que ser igual a 0, ¿vale? No, si cojo el voltaje así, la intensidad, si esto es VC, la intensidad la tengo que coger así, la intensidad del condensador es así, ¿vale? Entonces, si cojo la intensidad así, esto ya no es una caída de tensión a medida que yo me voy moviendo así, sino que esto es un incremento de tensión. Y entonces, si vuelvo a hacer el cambio de V del condensador igual a Q partido por C, pues tengo que Q partido por C más R por la variación de Q con respecto del tiempo tiene que ser igual a 0. Y entonces tengo que es igual a menos 1 partido por RC por Q, ¿vale? Y fijaros que esta es una ecuación también diferencial, pero esta tiene una solución muy facilita que es sencillamente E elevado a menos t RC multiplicado por una condición inicial, ¿vale? Esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, si me voy al caso anterior, perdón, aquí a la gráfica anterior, puedo pintar aquí la ecuación de descarga. Entonces partía de una situación inicial y esta vez sencillamente es la exponencial. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.
creo que voy a subiros ahora también un pequeño extra relacionado con todo esto, que se me ha ocurrido antes, pues de un caso de cómo usar el polímetro para ver la resistencia y ver todo este tema que tenemos de las potencias, resistencias, etcétera, ¿vale? Bueno, pues un saludito. Cuidaros. Vamos a hacer una pequeña demostración de todo esto de las potencias, las tensiones, las resistencias, ¿vale? Entonces, tengo aquí un calefactor de aquí de mi casa, es bastante típico, me imagino que muchos lo tendréis. Y nada, vamos a ver cuánta potencia da. No me aparece por ningún sitio, bueno, sí, aquí pone 1200 vatios. Pero vamos a ver, vamos a comprobar si es verdad que da 1200 vatios, ¿no? Entonces, pues lo primero que voy a hacer es comprobar la tensión que tengo yo aquí en este enchufe. Entonces tengo el polímetro, modo voltímetro, y me mide pues unos 220, 230 voltios, que es lo típico que tienen casi todas las casas, ¿vale? Para hacer eso, pues como hemos visto, uno en el negro, otro en el rojo, en el modo voltios, ¿vale? Que se vea esto. Modo voltios, ¿vale? Y aquí lo tengo en hasta 750 voltios, ¿vale? Eso es muy importante porque si no lo tienes demasiado bajo, puede ser, al conectarlo en un enchufe, eso ya es una tensión alta, puede ser que lo queme, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cuando yo conecto esto aquí, pues lógicamente, según la potencia que yo le dé, en principio está apagado, esto es cero. En el 1, pues se enciende solamente uno de los colores esos, de las barras esas. Y cuando lo pongo en el 2, se enciende la otra. Tarda un poquito, ponerse en rojo. ¿Vale? Se está encendiendo. Y ahora lo aumento. Y se enciende la otra barra. ¿Vale? Y empieza a dar calorcito. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo saber si es verdad que esto está dando todos esos voltios. Bueno, pues, perdón, toda esa potencia. Bueno, pues fijaros, cuando yo ya desenchufo, ¿vale? Ya no hay peligro. Y entonces yo pongo ahora el multímetro, lo voy a poner para medir resistencia, ¿vale? Yo espero medir resistencia pequeñita, entonces le pongo de tope hasta 200 ohmios. Y fijaros, cuando lo conecto aquí, entre las patillas estas, bueno, para empezar, esto es un circuito súper sencillo, lo único que es básicamente una resistencia, no tiene más. Este tipo de cacharros eléctricamente son muy sencillos. Entonces pues lo pongo aquí y aquí en el polímetro, no sé si se ve, marca 1. Eso no es 1, eso es que está saturado, eso quiere decir que mide una resistencia que ahí está midiendo una resistencia súper alta. Y eso es lógico porque está apagado, el circuito está abierto, es como si fuera una resistencia altísima. Sin embargo, cuando lo pongo en el 1, ¿vale? Estando desenchufado, fijaros, me marca una resistencia de 77 ohmios, ¿vale? Aproximadamente pues, casi 80 ohmios, ¿no? Para redondear, ¿vale? Entonces, cuando lo pongo en el 2, ¿qué esperáis? ¿Una resistencia más alta o más baja? ¿Eh? Probamos. Si es 2, es más potencia, entonces, pero el voltaje viene fijo de la red, y entonces se supone que la resistencia, si el voltaje es fijo, en la potencia disipada es V al cuadrado partido por R, pues entonces, si quiero más potencia, tiene que bajar la resistencia, ¿no? Y de hecho debería ser la mitad. Si antes eran 80, pues aquí, fijaros, tengo como 40, ¿lo veis? Tengo menos resistencia. Y eso es porque está gastando más potencia. La fórmula era V al cuadrado partido por R. Y bueno, pues todo más o menos cuadrado. En el tope es V al cuadrado partido por R, que serían 220 al cuadrado partido 40. Si queréis hacemos la cuenta y comprobamos si es verdad que son 1200 vatios. Bueno, pues nada, con esto ya me despido y nos vemos para la próxima. Adiós.